Para muchas personas es básicamente o entienden por hebreo, israelita, judío, lo mismo. Básicamente no hacen ninguna diferencia o no conocen ninguna diferencia. Y en cierta forma podríamos decir que hay alguna causa por la cual no ven ninguna diferencia. Hay ciertas cosas importantes intrínsecas en el tema por el cual realmente no ven la diferencia. Pero el día de hoy vamos a aprender que aunque una persona puede ser al mismo tiempo hebreo, judío e israelita, en realidad sí hay diferencias de gran importancia. Así que vámonos de lleno a ver este tema que esperamos que sea de mucho interés, tanto para los hermanos en el Mesías, en Cristo, como para personas que no conozcan del tema y que por primera vez se acerquen a este tema. Esperamos que sea muy edificante. Ruego una disculpa porque escribí una falta de ortografía, no puse estudio bíblico, sino bíblico. Una disculpa por el error ahí de dedo. Bueno, vamos a empezar hablando qué es un hebreo. ¿Qué es un hebreo? Etimológicamente viene de la palabra eber y significa literalmente cruce al otro lado. Se le identifica como hebreo a una persona en la antigüedad, estamos hablando de el año aproximadamente 2000, 2100, incluso algunos historiadores dicen 2200 antes de la era común o antes de Cristo. Se habla mucho de un periodo posterior, desde luego, al diluvio, pero sí alrededor del año 2000, 2200 antes de Cristo. ¿Y quiénes eran los hebreos? Vamos a ver quiénes eran los hebreos desde dos puntos de vista. Un punto de vista histórico, que es lo que los historiadores identifican como hebreos, y desde un punto de vista bíblico, que es un hebreo desde un punto de vista bíblico. Así que son dos puntos de vista, no es que sean contradictorios como algún historiador lo ha dicho, sino complementarios y son puntos de vista diferentes, pero son complementarios el uno con el otro. Vamos a ver, desde un punto de vista histórico, los historiadores mencionan que los hebreos eran tribus nómadas en el Medio Oriente, es decir, la región que hoy ocupan los países como Siria, como Líbano, Israel, Jordania, Egipto, la región del Medio Oriente, inclusive Irak e Irán. Toda esa es la región que conocemos como el Medio Oriente. Entonces, desde un punto de vista histórico, los historiadores identifican a, a los hebreos como tribus nómadas en el Medio Oriente que existieron desde aproximadamente el año 2200 antes de Cristo, y los historiadores, porque lo ven desde un punto de vista histórico, hasta el año 1000 antes de Cristo. ¿Por qué digo desde un punto de vista histórico? Porque para un historiador existieron los hebreos hasta que cambió de ser tribus nómadas a una nación establecida con un rey. Y el primer rey de los hebreos, que bíblicamente se describen, es precisamente Saúl, aproximadamente en el año poquito antes del año 1000 antes de Cristo, porque el rey David reinó en el año 1000 y sucedió 40 años de reinado de Saúl, comenzó a reinar el rey David. Así que estamos hablando de hasta alrededor del año 1000 antes de Cristo. Voy a mencionar lo que los historiadores dicen rápidamente sobre lo que eran los hebreos. Los historiadores mencionan lo siguiente, basado en evidencia arqueológica. Dicen los historiadores, los hebreos fueron clanes de diferentes orígenes, es decir, de orígenes mixtos. No tuvieron, por lo tanto, las mismas ideas religiosas ni la misma identidad. La Biblia, sin embargo, se concentra única y exclusivamente en la historia de un solo clan hebreo, el de Abraham y su grupo que salió de
Aram, de la tierra de Aram, cruzaron el río Éufrates y por eso también se identifica como hebreo. Ya vimos que la palabra hebreo significa quien cruza el río o quien cruza del otro lado, en este caso del río. Estos grupos nómadas, dicen los historiadores, se dedicaron a la ganadería y al pastoreo y según algunas inscripciones de tipo cuneiforme, inscripciones de los acadios, fueron estos grupos nómadas, fueron grupos de personas que se dedicaban a el saqueo, eran pueblos indómitos, bárbaros, nómadas, que no eran una misma tribu ni una misma nación, que incluso se alquilaban como mercenarios. Estos grupos se parecían, según mencionan estos historiadores, incluso un historiador judío lo hace referencia sobre esto, a que parecían, según los datos arqueológicos, a los piratas posteriores, es decir, eran piratas del desierto, saqueaban, atacaban, robaban y se dedicaban a comerciar lo que habían obtenido de botín. La etapa hebrea, según entonces los historiadores, corresponde al periodo del año 2200 al año 1000, antes de la era común o antes de Cristo. En el año 2200 estaba surgiendo la cultura de los sumerios. Y eso es lo que mencionan los historiadores. Entonces, la Biblia menciona, y vamos a concentrarnos ahora en lo que dice la Biblia menciona a Abraham como hebreo. En Génesis 14:13 leemos lo siguiente. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Ahí vemos el nombre de Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces se menciona como Abraham el hebreo. ¿Qué más? Bueno, vemos que de hecho se menciona pocas veces en realidad la palabra hebreo en la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, en este texto, en Génesis 39:13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, está hablando de Potifar, la mujer de ¿cómo se llamaba este egipcio? Potífera, perdón, la mujer de Potifar. La mujer era Potífera, esta era la mujer de Potifar. ¿Se acuerdan que José, uno de los descendientes de Abraham, llegó como esclavo a Egipto? José era uno de los hijos de Jacob y José era uno de los hijos preferidos de Jacob. Así que José huyó porque la mujer de Potifar lo deseaba, lo asió de su ropa y él huyó dejando la ropa con ella. Salió huyendo. Y dice entonces, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Desde luego sabemos que esto fue mentira, porque la mujer de Potifar fue quien deseaba tener relaciones con José, Yosef en hebreo se llama, y él tuvo que huir porque no quería faltar a su amo, que lo tenía él como siervo en su casa, como mayordomo en su casa, y huyó y esto motivó que fuera encarcelado más adelante. Bueno, ustedes conocen la historia de José. Lo que me interesa de este texto es que ustedes noten que ya eran conocidos como hebreos. Y como vimos al principio, la palabra hebreo simple y sencillamente significa quien cruzó. Eran personas que habían cruzado la Mesopotamia, la región de la Mesopotamia, cruzaron el río Éufrates y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces, estos que habían cruzado eran conocidos como hebreos. Y ciertamente, aunque la Biblia solo menciona a la familia de Abraham como hebreos, esto no quiere decir que no haya habido otros que cruzaron también el río Éufrates y que también fueron conocidos como hebreos
y que los identifica la historia como ya lo hemos visto. Pero la Biblia se va a concentrar única y exclusivamente en la familia de Abraham y vamos a encontrar en la Biblia definidos como hebreos aquellos que cruzaron el río, aquellos que dejaron Babilonia o Mesopotamia para cruzar al otro lado del río. Dejaron esa tierra de idolatría que era la Mesopotamia para llegar a la tierra de Canaán. Por cierto, en esa época también una tierra llena de idolatría. Pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre este tema. Dice Génesis 41:12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aquí vemos el testimonio del copero del rey que está recordando del faraón en Egipto, de ese rey me refiero, que está contando al faraón que un hebreo, un joven hebreo, había interpretado los sueños de el copero del rey y del panadero del rey. Y aquí lo que estamos viendo nuevamente es que, en efecto, los egipcios identificaban a la familia de Abraham como hebreos. Eso era una forma en que ellos los identificaban. Ahora, vamos a ver qué es un israelita. Ya vimos que un hebreo simplemente significa el que cruzó al otro lado y que eran aquellas familias, aquellas personas que cruzaron de Mesopotamia hacia Canaán, el río Éufrates. Estos eran hebreos. Muy bien. Ahora, ¿qué es un israelita? Bueno, sabemos por la historia bíblica que Abraham tuvo un hijo al cual llamó Isaac. Había tenido un hijo llamado Ismael, pero Ismael no sería quien heredaría la promesa dada por parte de nuestro Dios eterno a Abraham, de hacer de Abraham una multitud de naciones, de que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no pueden ser contados, y que su descendencia heredaría la tierra prometida, la tierra que se conoce como la tierra de Tierra Santa, hoy ocupada parcialmente por Israel. Esa tierra que Dios prometió a la descendencia de Abraham. Pero Abraham, Isaac y Jacob no podemos considerarlos que eran israelitas. Ellos eran los patriarcas, pero no son israelitas porque todavía no existía ni siquiera el nombre Israel. ¿Cuándo surgió el nombre de Israel? Bueno, decíamos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y fue precisamente a Jacob a quien Dios cambió el nombre por el de Israel. Esto lo vemos en Génesis 32:27. Dice en Génesis 32:27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que aquí aparece por primera vez en las escrituras la palabra o el nombre propio Israel, pero todavía no existe el israelita. Jacob era simplemente su nombre Israel. Dios le puso ese nombre. Entonces, todavía no existían los israelitas. ¿Cuándo surgieron los israelitas? Precisamente a los hijos de Jacob es a los cuales se les empezó a llamar los hijos de Israel, y esos hijos de Israel con el tiempo se conocieron como el pueblo de Israel, y por lo tanto ellos son los llamados israelitas. Vamos a ver la Biblia. Israelita comienza con los 12 hijos de Israel. Vamos a ver. Génesis 42:5 leemos. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Les recuerdo muy brevemente, porque no es el propósito de este estudio, que vinieron los 7 años de hambre profetizados por José cuando interpretó los sueños del faraón. Al no haber comida, los hijos de Israel llegaron a Egipto para buscar comida, y ya los vemos identificados en la Biblia como los hijos de Israel. Los hijos de Israel, como saben, llegaron finalmente a vivir a Egipto, ahí se multiplicaron, ahí llegaron a ser una gran nación, y siendo ya una gran nación,
entonces es que comenzaron a ser llamados israelitas, los israelitas. Un gran pueblo, todavía no una nación, pero sí un gran pueblo. Vamos a ver ya el nombre israelita en Levítico 24:10. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Entonces vemos aquí ya cómo se hace mención de una mujer israelita, es decir, perteneciente a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es un israelita? Es el perteneciente a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que es un israelita. Así que hasta aquí creo yo que podemos ver que hay una diferencia entre hebreo e israelita, aunque los israelitas eran descendientes de Abraham, el hebreo, y de Isaac y de Jacob, que se podrían considerar como los patriarcas de Israel, pero ellos no eran israelitas todavía. Simple y sencillamente, cuando se mencionan como israelitas es porque se les atribuye el ser israelitas por ser los antecesores de los israelitas, los descendientes de los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel. Muy bien, y vamos a ver otros textos, muy hermoso, muy emocionante para muchos de nosotros, el Shema que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí ya se conoce en el desierto, al pie del monte Sinaí, a la nación o al pueblo que salió de Egipto como Israel, y a los que pertenecen a ese pueblo, los descendientes de las 12 tribus, más, vale la pena mencionarlo, más los extranjeros que salieron de Egipto, uniéndose con Israel, tal como lo describen las escrituras, que posiblemente muchos de ellos por una fe genuina, salieron de Egipto, se unieron a Israel y fueron asimilados y fueron considerados también como parte de las 12 tribus de Israel. Porque Dios siempre acepta al extranjero que se apega al Dios de Israel y es considerado también como un verdadero israelita. Eso no lo vamos a estudiar hoy, pero las escrituras lo hacen ver muy claramente de que Dios acepta al extranjero que se apega al Dios de Israel y lo considera como parte de su pueblo de Israel, y por lo tanto un extranjero que se ha apegado al Dios de Israel se conoce también o se considera también como un israelita. Muy bien, sigamos adelante. Más adelante surge el concepto de los que pertenecen a la casa de Israel, que no es lo mismo precisamente que el israelita. Vamos a ver su origen. En Primera de Reyes, capítulo 11, se nos narra que Dios tomó la decisión de dividir el reino de Israel en dos reinos. Y vamos a leer, Primera de Reyes 11:30. Y tomando a Ahías era el profeta, en esta ocasión un profeta en realidad poco conocido, pero Ahías era un profeta, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Era uno de los siervos de Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón, desde luego, era hijo del rey David. El rey David fue el que reinó sobre la nación de Israel y tuvo guerra contra sus enemigos hasta que trajo la paz a Israel. En los tiempos de Salomón ya no hubo guerra, sino que hubo paz, y Salomón realmente tuvo un reino muy, muy bendecido, pero sabemos que Salomón se fue a la idolatría por causa de las mujeres extranjeras que tomó como esposas, y ustedes conocen la historia bíblica de que por causa de la idolatría vino el castigo que Dios había anunciado desde el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, que sucedería si Israel se iba a la idolatría, que Dios tendría que castigarlos esparciéndolos entre las naciones. Y esto comenzó aquí, cuando después de Salomón reinó Roboam.
Roboam quiso aumentar los impuestos sobre los hijos de Israel, sobre su nación, sobre su pueblo, y ellos no estuvieron de acuerdo y eligieron como líder a Jeroboam. Jeroboam era descendiente de una de las 12 tribus, de la tribu de Efraín. Y Jeroboam llegó a ser el líder de 10 de esas tribus. Pero vemos que fue parte del plan de Dios. Aquí lo leemos en este texto. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entonces Dios divide a la nación de Israel en 2 reinos. El reino que se fue conocido como Reino del Norte, liderado por Jeroboam, el cual fue el primer rey de ese reino, y que ese reino llegó a ser conocido como la Casa de Israel, y que también, como lo veremos más adelante, se conoce como simplemente Efraín. Esto debido a que Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín. Entonces, ¿qué es la Casa de Israel? La Casa de Israel son esas 10 tribus. ¿Y qué es la Casa de Judá? Vamos a verlo enseguida. La Casa de Israel y la Casa de Judá son diferentes. Veamos lo siguiente en 1 de Reyes 12:21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, recuerden que Roboam era el hijo de Salomón, que estaba reinando en Israel cuando fue dividido el reino. Entonces Jeroboam empezó a reinar sobre las 10 tribus del norte y Roboam se quedó reinando sobre 2 tribus, Judá y Benjamín, así como levitas, porque en los levitas estaban esparcidos en todas las tribus, había levitas en los 2 reinos. Entonces, aquí vemos cómo Roboam intenta reunir de nuevo a los 2 reinos y arma un ejército. Vamos a ver. Y cuando Roboam vino de Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Recuerden que la casa de Judá era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, las 2 tribus que quedaron en el sur. 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra ¿a quién? A la casa de Israel, es decir, a las 10 tribus del norte, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces aquí vemos en este texto bíblico que claramente ya hay una identificación entre la casa de Judá, que son las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, que son precisamente las otras 10 faltantes de las 12 tribus de Israel. Y ya en los profetas, en el tiempo de Isaías, que fue el profeta que vivió antes de que los asirios conquistaran el reino del norte y que se llevaran a la casa de Israel en cautiverio, esto ocurrió en el año 722 a.C., los asirios, que se habían ya multiplicado y habían crecido como un imperio, vinieron y conquistaron el reino del norte, la casa de Israel, y tomaron cautivas a las 10 tribus de la casa de Israel y se las llevaron a Asiria. Y esto pues es mencionado por los profetas y por los textos históricos de la Biblia. En Isaías 5:7 leemos: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Vean que ya se mencionan de manera diferente. Una cosa es la casa de Israel y la otra es la casa de Judá. Dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Como sabemos, ambas casas, casa de Israel y casa de Judá, se fueron a la idolatría, no guardaron los mandamientos de Dios y realmente Dios, por esa causa, fue que los envió primeramente a la casa de Israel cautivos y por los asirios y posteriormente a la casa de Judá en el año 587 antes de Cristo. El rey Nabucodonosor de Babilonia se llevó a la casa de Judá cautiva a su reino en Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con las 2 casas? La casa de Israel fue llevada primeramente por los asirios a su reino, pero los asirios tenían por una de sus, digamos, estrategias militares, era la de que a los enemigos los esparcían
entre las naciones, precisamente para evitar que ellos se volvieran a organizar y que ya organizados volvieran a pelear contra ellos para vencerlos. Ya esparcidos los debilitaba. Ellos aplicaban ese dicho de divide y vencerás. Simplemente a los cautivos que se llevaba los esparcía entre su reino, y eso generó que la casa de Israel, las 10 tribus, fueron esparcidas entre las naciones. Y eso lo documenta la Escritura. Dice en Ezequiel 36, 19, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces, ¿a dónde quedó la casa de Israel? Fueron esparcidos entre las naciones, tal como lo estamos viendo aquí. Fueron esparcidos entre las naciones, y ahí entre las naciones, leemos en el versículo 20 de Ezequiel 36, dice, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, de la tierra de él han salido. Al principio tenían su identidad, al principio todavía se reconocían como los descendientes de las 10 tribus de Israel. Pero con el tiempo, tras una generación, tras otra generación, comenzaron a olvidarse del Dios de Israel, comenzaron a adorar dioses ajenos, y al olvidarse de Dios, del Dios de Israel, al empezar a adorar dioses ajenos, olvidaron la ley de Dios, olvidaron las fiestas del Eterno y comenzaron a vivir de una manera pagana. Y esto lo podemos leer en el libro del profeta Oseas. Dice Oseas 8:8, devorado será Israel, se refiere a la casa de Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, por eso sabemos que está hablando de la casa de Israel y no de las 12 tribus. ¿Quiénes son los que salieron hacia Asiria llevados cautivos? Primeramente, la casa de Israel. Entonces, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí. Efraín con salario alquiló amantes. Vamos a notar en la Biblia que a la casa de Israel con mucha frecuencia también se le llama simplemente como Efraín. Así que cuando usted lee en los profetas casa de Israel o simplemente Efraín, ¿y por qué Efraín? Porque Jeroboam y los reyes que siguieron a él y que reinaron sobre la casa de Israel eran todos descendientes de la casa de Efraín, de la tribu de Efraín. Entonces, por lo tanto, se les identificó con simplemente el nombre de Efraín. Así que fueron devorados entre las naciones, ¿verdad? Fueron devorados, fueron asimilados por las naciones en las cuales fueron esparcidos. Pero no fue lo único que pasó. Sigamos leyendo al profeta Oseas. Lo que pasó fue que se olvidaron de la ley de su Dios. Dice Oseas 8:11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Como vean, como pueden ver ustedes, ya no adoraban al Dios de Israel, sino tenían altares a los Baales, a los dioses paganos de los pueblos a donde llegaron. Si en alguna región adoraban a un X Dios, ellos adoraban esos ídolos, Dios entre comillas, esos ídolos los adoraban y perdieron realmente su identidad y digamos que se olvidaron incluso de la ley de Dios. Vean en lo que dice en el versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. A lo largo de los siglos, esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel fueron esparcidos hacia todas las naciones, y ahí entre las naciones adoraban a los ídolos de las naciones, hicieron sincretismo cuando surgió el catolicismo, hizo sincretismo con las deidades paganas y siguieron adorando imágenes, y en realidad la ley de Dios les parecía cosa extraña. Decíamos, digo yo, y ahorita van a decir por qué digo yo, eso es para los judíos,
eso no es para nosotros, la ley de Dios es cosa extraña que no nos corresponde a nosotros, no nos toca a nosotros guardar la ley de Dios. Y eso estaba profetizado. Oseas 8:12, que acabamos de leer, nos lo ha indicado. Ahora, la casa de Judá, sin embargo, como acabo de mencionar hace un momento, permaneció en el reino del sur, ocupando lo que era conocido como Judea, la región de Judea, que es el reino del sur, puesto que la casa de Israel ocupó la región de Samaria, en el norte. Ahora, Judea era el territorio de la casa de Judá. Ahí estuvieron, todavía permanecieron hasta el año 587, año en el cual el rey Nabucodonosor envió a un general, Nabuzaradán, capitán de la guardia del ejército de Babilonia, siervo del rey Nabucodonosor, quien sitió la ciudad de Jerusalén en este año 587, derribó las murallas de Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y se llevaron cautivos a los hijos de Israel, a la casa de Judá, a Babilonia. Vamos a leer el texto bíblico. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces los llevó cautivos a Babilonia en el año 587. Vean que entonces la casa de Israel y la casa de Judá tuvieron dos suertes, por decirlo de alguna manera, distintas. La casa de Israel, dispersa entre las naciones, perdieron su identidad. Llegaron a ser conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tanto que la casa de Judá, que estaba formada por las tribus de Judá y Benjamín, y desde luego yo estoy seguro que también algunos de los descendientes de las 10 tribus que cuando los asirios sitiaron la región de Samaria, huyeron del reino del norte y fueron a esconderse al reino del sur y ahí se quedaron. Así que seguramente también había gente del reino del norte, pero una cantidad menor. La mayoría fue llevado esparcido entre las naciones donde perdieron su identidad. Entonces, se asimilaron en la casa de Judá. Así que la casa de Judá fue llevada a cautivo a Babilonia. Hasta este punto todavía no existe el concepto de judío. No se menciona nunca en la Biblia el judío. Usted buscará y no encontrará el nombre judío porque hasta este momento hablamos que hasta el reinado de Roboam eran israelitas y cuando se dividió el reino eran o de la casa de Judá o de la casa de Israel, pero todavía el sobrenombre judío no existía. Por eso es un error decir que Dios les dio los 10 mandamientos a los judíos. Eso no es cierto, no es verdad. O que David fue rey solamente de los judíos. Sí, los judíos lo aceptan como su rey, pero David reinó sobre las 12 tribus de Israel, del reino de Israel. Y también debemos entender que Dios escogió a un pueblo que es Israel, no a los judíos. El pueblo elegido de Dios es Israel. Los judíos son parte de ese pueblo, pero no son todo el pueblo. Empezamos a entender las diferencias, porque Israel son las 12 tribus y, como vamos a ver más adelante, los judíos no son las 12 tribus, como ahora lo vamos a ver de acuerdo con la Biblia. Antes de pasar a distinguir qué es un judío, debemos mencionar que un israelí moderno es simplemente un ciudadano del Estado de Israel. Ahora, ¿qué es un judío? Esto rápidamente, un ciudadano del Estado de Israel puede ser un árabe,
un palestino que vive en Israel, que nació en Israel, pero se considera palestino, o un judío que adquirió la nacionalidad o que nació en la tierra de Israel. Como cualquier estado moderno, basta con nacer en el territorio para simple y sencillamente ser considerado como parte de la nacionalidad israelí, pero por eso se utiliza el sobrenombre israelí. ¿Y qué es un judío? Bueno, un judío es aquel que regresó del cautiverio en Babilonia, después de los 70 años de cautiverio. Si ustedes leen el profeta Daniel, Esdras y Nehemías, sabrán que entonces, cumplidos los 70 años, Daniel dijo, ya se han cumplido los 70 años, Ciro, el rey persa, que estaba reinando en Babilonia en ese tiempo, hizo el decreto para que los judíos pudieran regresar a su tierra. Se les empezó a llamar judíos en Babilonia porque eran de la tribu de Judá. Entonces, ahí es donde aparece el sobrenombre judío. Y se les llamó judíos porque venían del territorio llamado provincia de Judea. Judío proviene de la palabra hebrea Yehudí, y Yehudí es un topomínico del lugar de origen. Es decir, es como por decir, a mí me dirían poblano, porque nací en Puebla. Entonces, Yehudí o judío es simplemente, se les llamaba porque habían nacido en la región de la provincia de Judea. Sin embargo, con el tiempo, se le llamó judío a los descendientes de esos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Algunos se quedaron en el territorio de Judea, se les siguió llamando judío, y hoy día puede haber judíos nacidos en México, en Nueva York o en cualquier parte del mundo. Ya no se utiliza como topomínico, sino simplemente como identificado, como descendiente de aquellos de los que estamos hablando, de que eran pertenecientes a la casa de Judá. Es decir, con el tiempo, los descendientes de la casa de Judá simplemente se les identifica como judío, y esos son los judíos. También se suman a este nombre judío aquellos que profesan la religión judía. Esos también son considerados con el nombre de judío de manera moderna. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante este tema? Usted dirá, bueno, ok, hasta aquí ya está bien, ya empecé a entender que hay una diferencia entre hebreo, israelita, de la casa de Israel, de la casa de Judá, judío, que son los descendientes de los que pertenecieron a la casa de Judá o pertenecen a la casa de Judá. Todavía podríamos mencionarlos como casa de Judá a los modernos judíos. Entonces, ¿pero por qué es importante el tema? Vean ustedes por qué es importante. Porque si usted no conoce su identidad y no se identifica con alguna de las dos casas, usted no podría ser parte del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ustedes saben que cuando Jesús vino, estableció por medio de su sangre derramada en la cruz un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue anunciado por el profeta Jeremías y luego confirmado en el libro de los Hebreos, que cita literalmente a Jeremías. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Jeremías 31:31 dice esto: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vean con quién se va a hacer el nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son las dos casas. Hago un paréntesis en este momento para mencionar un tema importante. En el judaísmo, ellos no aceptan el concepto de la existencia de dos casas. Es decir, los judíos afirman que las 10 tribus que fueron llevadas en el año 722 cautivos por Asiria, los llevaron a la región de Mesopotamia y ahí se quedaron. Es decir, no fueron esparcidos entre las naciones. Ellos, por lo tanto, no creen en la escritura que acabamos de leer, que Dios dijo, los esparciré entre las naciones, en el profeta Ezequiel y en otros textos de la Biblia. Así que la Biblia da testimonio de que Dios los esparció entre las naciones. Así que los judíos, incluso los judíos religiosos, los creyentes, los ortodoxos, también creen
que la casa de Israel se quedó allá en Mesopotamia y que cuando la casa de Judá fue llevada cautivo, lo que hicieron fue volverse a reunir. Sin embargo, esto no tiene ninguna evidencia histórica y desde luego no concuerda con el escrito de las Sagradas Escrituras. Así que es una idea que no concuerda ni con la historia ni con las Escrituras. Lo que realmente pasó es que la casa de Israel fue esparcida entre las naciones y perdieron su identidad tal como lo acabamos de leer, y la casa de Judá no perdió su identidad. Se quedó cautivo en Babilonia y al cabo de los 70 años regresaron de Babilonia conociendo su identidad sin olvidarse que ellos eran descendientes de la casa de Judá y que eran judíos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ellos seguían conservando su reconocimiento a la ley de Dios y a las Sagradas Escrituras. Discúlpenme. Desde luego, el judío moderno no acepta esto porque no aceptan que hoy nos estamos identificando los cristianos, estamos reconociendo nuestro origen como ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita van a entender eso. El judío no quiere aceptar eso y por eso rechaza tajantemente este conocimiento de las dos casas y de que la casa de Israel fue esparcida entre las naciones. Bien, pero regresemos al tema del nuevo pacto. El nuevo pacto es un nuevo pacto que Dios va a establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nunca dice la Biblia, este es el nuevo pacto que yo haré con los gentiles, con los extranjeros. En la Biblia se mencionan muchas veces como los extranjeros. No menciona la Escritura los extranjeros. Aquí menciona que es un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que si usted no pertenece a alguna de las dos casas, no es un nuevo pacto con usted. Ya vimos que, sin embargo, Dios acepta al extranjero, le abre los brazos para recibirlo en su pueblo. Pero realmente vamos a entender más adelante lo que nos dice la Escritura. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Interesante que ahora solo se menciona la casa de Israel, aunque antes ya vimos que es con las dos casas. Pero ¿por qué ahora solo se menciona la casa de Israel? Porque el nuevo pacto va primero a ser recibido por la casa de Israel y al final de los tiempos va a ser recibido por la casa de Judá. Vamos a seguir leyendo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto lo conocemos bien definido en el Evangelio. El Evangelio nos habla de que Dios nos perdona por medio de la obra de su Hijo amado, quien dio su sangre en la cruz, nos perdona de nuestros pecados. Sin embargo, no nos hace mucha mención en el cristianismo de que el pacto consiste en que Dios escribirá su ley, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios no es quitada en el nuevo pacto, sino más bien es todavía más reforzada porque ahora no va a ser escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón de su pueblo, de la casa de Israel. Ahora, vean ustedes que nunca Dios ha desechado a Israel, para nada, eso es un engaño, es una doctrina falsa. Dice el mismo Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí Dios está diciendo que Él es el que da las leyes que rigen a todo el universo, a toda la naturaleza. El hombre está descubriendo las leyes del universo apenas en la ciencia moderna, pero Dios ya estableció desde el año 700
posterior al 700, 600 y fracción antes de nuestra era, antes de la era cristiana, antes de Cristo, que Dios había establecido leyes en el universo. Pero vean lo que dice a continuación. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si dejaran de haber leyes que rigen el universo, entonces sí, Israel dejará de ser la nación escogida por el Eterno. Pero mientras haya leyes en el universo, la nación de Israel no dejará de ser la nación del Eterno. Dice en el versículo 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. Vean que dice toda, las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, las 12 tribus. Dice, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así que esa idea de que el nuevo pacto es con los extranjeros, con los gentiles, es una idea, es una doctrina falsa, totalmente falsa. Sigamos adelante. Vamos a ver por qué es importante para usted y para mí el conocimiento de la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a ver primero, ya ahora en el Nuevo Testamento. Usted me podría decir, es que lo que ha leído es Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer el Nuevo Testamento, aunque debo decirle, la Biblia es un solo documento. De Génesis a Apocalipsis, toda es unidad. No hay algo que diga Dios, ya no vale esto y sí vale esto. Eso es doctrina de hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Entrenado para toda buena obra, preparado para toda buena obra. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás, qué dice ahí? ¿Restaurarás qué? ¿El reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que le preguntaron los discípulos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles nunca entendieron en el mensaje de Yeshua que Israel fue desechado y que ahora vendría una iglesia gentil. Tan es así que cuando después de la resurrección Yeshua estaba a punto de ascender al cielo, le preguntaron si Israel sería restaurado tal como los profetas lo anunciaron en ese tiempo, es decir, en esa misma generación durante la vida de los apóstoles. Ellos querían saber, ¿restaurarás a Israel ahora en este tiempo? ¿Lo van a ver nuestros ojos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él nunca negó, no miren, es que no me entendieron, Israel ya no va a ser restaurado, Israel ha sido desechado y ahora lo que yo he elegido es una iglesia gentil, una iglesia de extranjeros. Ustedes van a tener que ir a buscar a esos congregantes de esta nueva iglesia. Jesús, Yeshua, nunca fundó una nueva iglesia. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Vamos a leerlo en sus propias palabras. Primero terminamos de leer lo que Yeshua les dijo antes de ascender. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tendrían que salir hasta los confines de la tierra para hacerle testigo a Yeshua. Bien, ¿qué es lo que iban a ir a hacer hasta los confines de la tierra? Vamos a verlo a continuación. Primero entendamos el concepto, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya vimos qué es la casa de Israel. En Jeremías 54 leemos esto. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Vean que aquí se mencionan otra vez las dos casas. Los hijos de Israel, la casa de Israel, y los hijos de Judá, la casa de Judá. Dice, en aquellos días está hablando proféticamente. Dice, vendrán juntamente e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo,
venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y entonces dice en el versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿Qué fueron el pueblo de Dios? Ovejas perdidas. ¿Cuáles son esas ovejas perdidas? Hay las de la casa de Israel y las de la casa de Judá, que fueron ovejas perdidas. De manera particular, los judíos regresaron a Judea, pero la casa de Israel no regresó. Regresaron a la tierra de Judea, a la provincia de Judea, después del cautiverio babilónico, pero Israel quedó como ovejas perdidas. Dice, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Vean, nuevamente volvemos a insistir, la casa de Israel olvidó su origen, olvidó de a dónde habían salido y estaban esparcidas entre las naciones. Ahí es mencionado por el profeta Jeremías. Y veamos lo que ahora nuestro Señor Jesucristo menciona en los evangelios. Dice así, a estos 12, es decir, a los apóstoles que Jesús había elegido, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Yeshua, ¿verdad? A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes eran los gentiles? Los extranjeros. Gentiles pagano o extranjero o simplemente alguien que no pertenece a Israel. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está diciendo a las ovejas perdidas de la casa de Judá o a los judíos, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Una de las razones por la cual el Evangelio de Jesucristo tuvo tal gran éxito es que en la memoria muy profunda de esos que eran ovejas perdidas de la casa de Israel, tenían la semilla debido a su herencia genética y cuando oyeron el Evangelio, Dios obró en sus corazones para ser tocados y que abrazaran el Evangelio. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, Yeshua dice esto. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y queridos hermanos, esto es muy importante. Jesús vino ¿a quién? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mis hermanos, en verdad que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo en este texto de la Escritura es que el Evangelio tenía y tiene el propósito de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua claramente lo dijo. Estas ovejas están entre las naciones. Desde el tiempo de los apóstoles, ellos salieron y comenzaron a predicar el Evangelio. Pablo fue elegido por el Señor en el camino a Damasco para llevar este mensaje entre los gentiles donde estaban ya gentilizados las 10 tribus de la casa de Israel. Y comenzaron ahí entre las naciones en Grecia, en Macedonia, en Acaya, en Galacia, a ser alcanzados por el ministerio apostólico. Y estas ovejas perdidas volvieron al redil, escucharon la voz de su pastor. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así que oyeron la voz de su pastor y regresaron. Muy probablemente, si usted es un cristiano genuino, muy probablemente usted también es descendiente de las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque usted no sabe que sus antepasados tuvieron ese origen, que venían de la casa de Israel, porque ellos, sus antepasados, perdieron su identidad y desde luego al perder su identidad, usted no sabía que usted proviene de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, por eso es que Yeshua lo alcanzó. Ahora, cuando un extranjero cree de todo corazón que no sea descendiente de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero de todo corazón cree en
el Mesías, en Yeshua, quien murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, quien reconoce que es pecador y acepta el perdón por medio de Yeshua y abraza la fe en él y en la obra de él, entonces es recibido también como parte de Israel, como lo vimos que sucedió cuando extranjeros salieron con las 12 tribus de Egipto. También fueron recibidos y no hubo distinción. En la escritura dice, no hay distinción entre el extranjero que mora en medio de vosotros y vosotros. Es decir, muy probablemente la gran mayoría de los que son genuinamente creyentes en el Mesías, los cristianos, incluso habiendo pasado incluso por el catolicismo, por el cristianismo, son esas ovejas perdidas, que ahora oyeron a su pastor y han creído en el Mesías. Pero tiene que ser una fe genuina, no es una cuestión de una fe superficial, una fe falsa, es una fe genuina. Ya usted es parte de Israel y por eso es parte del nuevo pacto. Por eso es tan importante saber que somos de la identidad, conocer nuestra identidad como parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es muy importante, más que nada en tiempos modernos, porque estamos ya muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, enviará a sus ángeles a buscar a esas ovejas que ya oyeron su voz, que lo han reconocido como el Mesías de Israel, y a llevarlas a su redil. Somos nosotros los que vamos a ser llevados junto con todos aquellos que murieron en Cristo, que resucitarán cuando Cristo venga. Estamos ya por celebrar la fiesta de las trompetas el próximo viernes 18 de septiembre. Al anochecer comienza el día de las trompetas, de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que es la fiesta que anuncia la segunda venida del Mesías. Yeshua va a venir justo en una fiesta. Es decir, hay la posibilidad de que Yeshua venga ese día. Pero si usted no reconoce su identidad, si usted no se apega a el Dios de Israel y guarda su ley, la ley del Dios de Israel, los mandamientos del Eterno, escrita ya no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones, usted está en riesgo de no pertenecer a la casa de Israel. Si usted tiene una fe superficial, si usted rechaza a Dios como soberano sobre su vida, quien rige su vida con su ley, con sus mandamientos, ciertamente, y estoy diciendo, no estoy queriendo decir que es por causa de la ley que nosotros somos salvos, no. Sabemos perfectamente que la salvación es por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es importante que usted conozca su identidad, comience a guardar los mandamientos de Dios, porque de otra manera usted se va a perder los privilegios que van a tener aquellos que se identifiquen con nuestro Padre Eterno, nuestro Elohim, nuestro Abacadosh, como casa de Israel, que ha reconocido su identidad, que ha vuelto a Dios por medio de el Mesías Yeshua, y que por medio de él estamos nuevamente en él y vivimos en obediencia a sus mandamientos, a su Torah. Los privilegios, las bendiciones que usted va a tener, el ser guardados durante los días de tribulación que vendrán sobre la tierra. Ya estamos viviendo principio de dolores, como está escrito en Mateo, capítulo 23, versículo 6 en adelante. Son principios de dolores estas pandemias, estas conmociones, terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. No es aún el fin, es principio de dolores, dijo el Señor. Así que el Señor nos va a guardar porque somos sus ovejas. Dios guardará a su pueblo, pero usted debe conocer su identidad. Por eso es importantísimo este tema. Y oro a nuestro Padre Eterno que usted haya entendido y esté oyendo el silbido del pastor que lo está llamando a su redil dentro de su pueblo, la casa de Israel. Los judíos son nuestros hermanos, son la otra casa. Ellos
siguieron guardando la Torá, pero no han reconocido al Mesías, aunque en los últimos años está habiendo una conversión, no conversión, un reconocimiento, es la palabra mejor dicha. Está habiendo un reconocimiento de que Yeshua es el Mesías prometido, de que Yeshua es aquel que ellos esperaban. Zacarías 14 dice que cuando Yeshua venga, aquellos que todavía no lo hayan reconocido, llorarán como quien llora por el primogénito, reconocerán que Yeshua, a quien traspasaron en la cruz, es el Mesías. Eso va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir al final de los tiempos, y eso lo dejamos para próxima predicación, cuando estemos hablando de la fiesta de la expiación, próximamente, día de expiación, vamos a hablar de que Dios va a unir nuevamente a las dos casas y serán nuevamente un solo reino. Así que entendamos bien estos conceptos bíblicos tan trascendentes, tan importantes para el día de hoy. Escríbame a correo.graciaypaz@gmail.com. Lo repito, correo.graciaypaz@gmail.com, o por inbox en el Facebook o en los comentarios de YouTube, y con mucho gusto responderemos sus preguntas. Oramos por usted, estamos orando por usted constantemente, y oramos que usted escuche el silbido del pastor, vuelva al redil de la casa de Israel y empiece a guardar los mandamientos del Eterno, cuál es la voluntad de nuestro Padre, quien escribe por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Ruach, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Shalom, shalom, bendiciones, y que el Señor les bendiga y les guarde. Amén y amén.